¿Y si les dijera que los físicos teóricos más rigurosos y los antiguos místicos, separados por miles de años, en realidad están hablando exactamente de lo mismo? ¿Suena a locura? Quizás. Pero hoy, nos embarcamos en el viaje más fascinante, la frontera donde la física cuántica se encuentra con el misticismo, y la ciencia, quizás, le extiende la mano. Adiós. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar para siempre su visión de la realidad, la conciencia y su lugar en el universo. Ciencia y fe. ¿Enemigos irreconciliables o las dos caras de una misma moneda? Dejen su opinión en los comentarios ahora mismo, y al final del video, volveremos a esto. Empecemos. Durante siglos, el mundo nos pareció simple y comprensible. Por un lado estaba la ciencia, el mundo de los hechos sólidos, las leyes objetivas y los objetos materiales. Una manzana cae, los planetas giran en órbitas predecibles. Todo podía medirse, pesarse y calcularse. Por el otro lado, estaba el mundo del misticismo y la religión, el mundo de la fe, la intuición, la experiencia subjetiva y las entidades inmateriales. Estos dos mundos prácticamente no se cruzaban. Los científicos se reían de los cuentos de los místicos, y los místicos veían a los científicos como ciegos que no percibían la verdadera esencia de las cosas. Pero a principios del siglo XX, todo cambió. Un grupo de mentes brillantes, como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y Werner Heisenberg, miró dentro del átomo, y lo que vieron allí destruyó la imagen familiar del mundo hasta sus cimientos. La física clásica se hizo añicos, dando paso a una ciencia nueva, extraña y paradójica, la mecánica cuántica. Y fue precisamente esta ciencia la que construyó un puente inesperado entre mundos que parecían completamente incompatibles. Bien, empecemos con el impacto más fundamental del mundo cuántico. Imaginen una partícula elemental, como un electrón. En nuestro mundo cotidiano, un objeto es lo que es. Una pelota es una pelota, tiene una forma definida y está en un solo lugar. Pero en el micromundo, todo cambia. Resulta que un electrón puede comportarse simultáneamente como una diminuta esfera, una partícula, y como una onda de probabilidad difusa en el espacio. A la vez. A este fenómeno lo llamaron dualidad onda-partícula. Es decir, el bloque fundamental de nuestro universo parece que no puede decidir qué es. Existe en dos estados a la vez. Para que se hagan una idea, imaginen que son simultáneamente la persona sentada en esta silla y la posibilidad misma de su existencia, extendida por toda la habitación. Suena descabellado, pero esta es la base de la realidad que nos rodea, incluyéndonos a nosotros mismos. Este fue el primer indicio que sugirió a los científicos que la realidad, en su nivel más básico, es mucho más fluida e incierta de lo que creíamos. Curiosamente, los místicos llevan miles de años diciendo que el mundo visible es una ilusión, un maya, y que la realidad verdadera es maleable y multifacética. Pero la cosa se puso aún más interesante. Los científicos quisieron comprobar cómo diablos elige un electrón, si ser una partícula o una onda. Para ello, realizaron el famoso experimento de la doble rendija. Resumiendo, cuando nadie los estaba espiando, los electrones se comportaban como ondas, pasando simultáneamente por ambas rendijas y creando un patrón característico en la pantalla. Pero si se colocaba un detector para saber exactamente por cuál rendija pasaba, el electrón inmediatamente colapsaba y comenzaba a comportarse como una partícula decente, atravesando estrictamente una sola abertura. Este fenómeno se conoce como el efecto del observador. El mero hecho de observar alteraba el resultado del experimento. ¿Comprendes lo que esto significa? Que, a nivel cuántico, la realidad literalmente reacciona a si la estamos mirando o no. Mientras no observamos, solo existe una niebla de probabilidades. Pero el acto de la observación obliga al universo a tomar una decisión y adoptar una forma concreta. Esto fue un golpe directo al estómago de toda la ciencia clásica, que afirmaba la existencia de una realidad objetiva,
independiente del observador. Resultó que no somos simples espectadores pasivos en el teatro del universo. Somos participantes directos, influenciando la escena con nuestra propia atención. Y aquí abordamos la primera intersección con el misticismo. ¿Cuál es la idea central de muchas enseñanzas espirituales, desde las antiguas Upanishads hasta las corrientes modernas del New Age? Que la conciencia crea la realidad. Aquello a lo que diriges tu atención se expande. Los pensamientos son materiales. El mundo es un reflejo de tu estado interior. Durante milenios, esto fue considerado una hermosa metáfora, un mero truco psicológico. Pero el efecto observador en la física cuántica de repente le dio a esta idea un sentido casi literal. Por supuesto, la mayoría de los físicos dirán que el observador es cualquier dispositivo de medición, y no necesariamente la conciencia humana. Pero el principio en sí sigue siendo asombroso. El acto de la medición, el acto de obtener información, cambia fundamentalmente la realidad física. Algunos pensadores audaces, como el físico John von Neumann y el premio Nobel Eugene Wigner, fueron mucho más allá y sugirieron que la conciencia es, en efecto, el medidor definitivo, aquel que colapsa la función de onda. Quizás los sabios ancestrales, al sumergirse en las profundidades de la meditación, intuyeron esta ley fundamental del universo. Una ley que la ciencia solo pudo demostrar milenios después, con la ayuda de instrumentos complejísimos. Profundicemos en una propiedad aún más extraña del mundo cuántico: la superposición. Antes de medir el estado de una partícula, ésta existe en todos sus estados posibles de forma simultánea. Esto no quiere decir que simplemente no sepamos dónde está. Significa que, literalmente, se encuentra en todas partes al mismo tiempo. El ejemplo más conocido es el experimento mental del gato de Schrödinger. Imaginen un gato dentro de una caja, cuya vida depende de la desintegración de un átomo radiactivo. Según la mecánica cuántica, mientras la caja permanezca cerrada, el átomo estará simultáneamente desintegrado y sin desintegrar. Y por ende, el gato está a la vez vivo y muerto. Se halla en una superposición de ambos estados. Solo en el momento en que abrimos la caja y observamos el sistema, la realidad se ve obligada a elegir. El gato pasa a estar vivo o muerto. Esta idea es tan profundamente contraintuitiva que, sencillamente, nos vuela la cabeza. Lo que nos revela es que, antes de ese momento de elección, la realidad es un campo puro de posibilidades ilimitadas. Todas las opciones existen en paralelo en forma de ondas de probabilidad. Y esto no es solo una idea filosófica, sino un hecho matemáticamente comprobado. De hecho, es el principio fundamental sobre el que operan, por ejemplo, los ordenadores cuánticos. Y ahora, volvamos a ponernos las gafas de la mística. ¿Qué significa la superposición desde la perspectiva de las prácticas espirituales? Es la idea de que, en cada instante, se abre ante nosotros una infinidad de caminos y futuros posibles. Mientras la elección no se hace, todas esas opciones son potencialmente reales. Las enseñanzas esotéricas hablan de la fuerza de la intención, la cual, al igual que el acto de la observación, colapsa el campo de posibilidades y materializa una variante específica de la realidad. Muchas prácticas de meditación buscan alcanzar el estado de potencial puro, ese mismo punto cero desde el que podemos crear cualquier realidad deseada. ¿Acaso esto no se parece a un sistema cuántico en superposición, justo antes de la intervención del observador? Resulta que nuestro universo está diseñado en un nivel fundamental, como un sistema de infinitas posibilidades. Y nuestra conciencia, nuestra elección y nuestra atención actúan como el factor que convierte la posibilidad en realidad. La sabiduría ancestral y la ciencia de vanguardia están describiendo, una vez más, el mismo mecanismo, solo que utilizando diferentes lenguajes. Si creen que la rareza ya no tiene límites, aguarden un momento. Nos acercamos a un fenómeno que el mismísimo Einstein bautizó como
Acción espeluznante a distancia. Hablamos del entrelazamiento cuántico. Imaginen que tienen dos partículas que nacieron juntas y están intrínsecamente conectadas. Por ejemplo, tienen espines opuestos. Ahora, separemos estas partículas a cualquier distancia, da igual si es al otro lado de la habitación o en el extremo opuesto de la galaxia. Lo más asombroso de todo es que, en el momento en que se mide el spin de una partícula, se conoce instantáneamente el spin de la otra. Esta, al instante, toma el valor opuesto. Es inmediato. Ocurre a una velocidad superior a la de la luz. Es como si tuvieras dos monedas. Si una cae en cara, la otra, en cualquier punto del universo, automáticamente será cruz. La información entre ellas se transmite de una forma no local e incomprensible. Esto rompe completamente con todas nuestras nociones de espacio y tiempo. A Einstein le disgustó tanto este concepto que, hasta el final de sus días, consideró que la mecánica cuántica era una teoría incompleta. Sin embargo, múltiples experimentos han confirmado que la acción espeluznante a distancia es totalmente real. Una vez más, encontramos un paralelismo asombroso con las enseñanzas místicas. ¿Cuál es la idea central de la mayoría de las tradiciones espirituales, desde el budismo hasta el sufismo? Todos somos uno. Todo está interconectado. La separación es una ilusión. Los místicos sostienen que, en el nivel más profundo de la existencia, no existen fronteras entre tú y yo, entre un ser humano y un árbol, o entre la Tierra y una estrella distante. Todos formamos parte de un solo todo, atados por hilos invisibles que nos unen. El entrelazamiento cuántico, esencialmente, se presenta como la primera evidencia científica de esta idea. Demuestra que, a un nivel fundamental, existe de hecho una conexión que desafía el espacio. Dos partículas entrelazadas no se comportan como dos objetos separados, sino como un sistema único, aunque estén separadas por miles de millones de años luz. Quizás esa certeza intuitiva de los místicos sobre la unidad de todo lo que existe no es solo una hermosa metáfora poética, sino una profunda revelación sobre la verdadera estructura de nuestro universo, validada por los experimentos científicos más precisos. De verdad, todos estamos entrelazados. El fenómeno del entrelazamiento cuántico nos lleva a un concepto aún más profundo: la no localidad. En nuestro mundo habitual, el mundo local, para afectar un objeto, debemos tocarlo o enviarle una señal que se mueva a una velocidad que no supere la de la luz. No se puede mover una roca en Marte simplemente deseándolo desde la Tierra. Pero el mundo cuántico, como ya hemos comprendido, es no local. En él, existen conexiones que actúan de manera instantánea y que son independientes de la distancia. Esto significa que, en el nivel más profundo, todo el universo podría ser una entidad única e indivisible. El físico David Bohm desarrolló esta idea, sugiriendo que nuestro mundo visible y fragmentado no es más que un orden explícito, una especie de holograma. Detrás de él se oculta el orden implícito, donde todo está fusionado en una unidad. En este orden profundo, cualquier punto del espacio contiene información sobre el universo completo. Esto es muy similar al concepto hindú de la red de Indra, una malla infinita en cuyos nudos se encuentran gemas preciosas, y cada gema refleja a todas las demás. Las tradiciones místicas están repletas de conceptos que son análogos directos al fenómeno de la no localidad. Tomemos, por ejemplo, la idea del inconsciente colectivo, propuesta por el psicólogo Carl Jung. Jung postulaba que, además del inconsciente personal, cada uno de nosotros tiene acceso a un campo de información común a toda la humanidad, un reservorio de arquetipos y memorias compartidas. ¿De dónde surgen las sincronicidades? Esas coincidencias significativas que la simple casualidad no puede explicar. ¿Y qué hay de fenómenos como la telepatía, la clarividencia o la plegaria? Prácticas que en todas las culturas se describen como la capacidad de la conciencia para influir en sucesos a distancia. Desde la perspectiva de la física clásica,
todo esto es simplemente imposible. Sin embargo, en un universo cuántico y no local, estas ideas ya no parecen pura fantasía. Si en nuestro nivel más profundo todos formamos parte de una red de información unificada, entonces la transmisión instantánea de pensamientos o emociones a distancia deja de ser vista como un milagro. Más bien, se revela como una propiedad inherente y natural de la propia realidad en la que existimos. Centrémonos ahora en lo que solemos llamar la nada, el vacío. Para la física clásica, el vacío representa la vacuidad absoluta. No existe absolutamente nada en él. Pero la física cuántica nos tenía reservada una gran sorpresa. Resulta que el vacío cuántico no es en absoluto un espacio vacío. Al contrario, está hirviendo de energía. Constantemente y aparentemente de la nada, nacen en él pares de partículas y antipartículas virtuales que inmediatamente se aniquilan y desaparecen. Este proceso se conoce como fluctuaciones cuánticas. El vacío se asemeja más bien a un caldero en ebullición, rebosante de energía oculta y potencial. Según algunas estimaciones, la energía contenida en un solo centímetro cúbico de vacío supera la energía de toda la materia del universo conocido. Es decir, todo lo que vemos, estrellas, galaxias, nosotros mismos, no es más que una diminuta ondulación en la superficie de este vasto océano de energía ilimitada. Es posible que nuestro universo material naciera como resultado de una gigantesca fluctuación de ese mismo vacío. En última instancia, resulta que la nada es en realidad la fuente de todo. Y una vez más, este panorama científico tiene un sorprendente paralelismo con los mitos cosmológicos y las ideas místicas que encontramos en todo el mundo. En muchas culturas ancestrales, el universo emerge del caos primordial, de un vacío sin fondo o de un océano primigenio. El hinduismo habla de Akasha, el elemento fundamental, una sustancia sutil y suprasensible que lo impregna todo y es la fuente de donde surgen todas las formas. El taoísmo, por su parte, describe el Dao, la fuente inefable e invisible de la que nacen las 10.000 cosas. Todas estas ideas, en esencia, describen un campo de puro potencial que precede a la existencia material. La teoría cuántica del vacío, en esencia, no hace más que dar un nombre científico moderno a estas antiguas intuiciones. Lo que los místicos llamaban Dios, el Absoluto, el Dao o Akasha, los físicos de hoy lo denominan el vacío cuántico o campo de fluctuaciones de punto cero. Es, al fin y al cabo, la misma idea, que en la base de nuestro mundo ordenado yace una fuente invisible, pero infinitamente poderosa, de todo lo que existe. Resulta fascinante que los propios padres fundadores de la mecánica cuántica fueran plenamente conscientes de la profundidad filosófica de sus hallazgos. No eran simples técnicos resolviendo ecuaciones. Eran pensadores profundos que intentaban comprender lo que sus descubrimientos revelaban sobre la naturaleza de la realidad. Niels Bohr, por ejemplo, quedó tan impresionado por la idea de la dualidad, que colocó el símbolo del yin y el yang en su escudo de armas, acompañado de la inscripción: los opuestos no se contradicen, sino que se complementan mutuamente. Werner Heisenberg, autor del Principio de Incertidumbre, escribió: el primer sorbo del vaso de la ciencia natural te hace ateo, pero en el fondo te espera Dios. Él veía en la mecánica cuántica un retorno a las ideas de los antiguos filósofos griegos. Por su parte, Erwin Schrödinger, el creador del famoso gato, estaba profundamente fascinado por la filosofía hindú, particularmente por el Vedanta. Estos genios de la ciencia entendieron que habían rozado algo que iba mucho más allá de la simple descripción del mundo material. Vieron que la nueva física exigía también una nueva metafísica. Fijémonos ahora en Erwin Schrödinger, cuya fascinación por la filosofía oriental era notablemente profunda. Él estudió los Upanishads, textos indios milenarios que forman la base de la filosofía Vedanta. La idea central del Vedanta es la identidad entre la conciencia individual, conocida como Atman,
y la conciencia universal, el Brahman. Es decir, en el nivel más fundamental, la conciencia es una sola en todos los seres vivos. No existe una multiplicidad de yoes separados. Solo hay una conciencia unitaria que se experimenta a sí misma a través de una miríada de formas. Y esto es precisamente lo que escribió al respecto Schrödinger, el Premio Nobel de Física, cito: "La multiplicidad que observamos es solo una apariencia. En realidad, la conciencia es siempre una, en singular". Él consideraba que el descubrimiento de la mecánica cuántica, con su inherente unidad e interconexión, era la confirmación científica de esta sabiduría ancestral. Imaginen esto. Uno de los físicos más grandes del siglo XX, que sentó las bases de nuestra comprensión de la materia, declara abiertamente que todos somos aspectos de una conciencia divina y unificada. Estas no son palabras de un gurú ni de un predicador. Son las palabras de un científico que miró directamente a la esencia de la realidad. Ahora bien, para que nuestro viaje sea honesto, tenemos que hacer una pausa y hablar sobre las críticas. Es importante entender que las interpretaciones místicas de la mecánica cuántica de las que hablamos no son la corriente dominante en la comunidad científica. La inmensa mayoría de los físicos se apega a la llamada interpretación de Copenhague, cuya máxima es: cállate y calcula. Ellos argumentan, sí, el mundo cuántico es extraño, pero nuestras ecuaciones lo describen a la perfección, lo que nos permite fabricar láseres, ordenadores y bombas atómicas. Y todo ese parloteo sobre la conciencia, Dios y la unidad es filosofía superflua que solo sirve para enredar las cosas. Más aún, existe todo un fenómeno al que llaman misticismo cuántico, o charlatanería cuántica. Esto ocurre cuando esotéricos, coaches y gurús utilizan términos científicos como salto cuántico o vibraciones para vender sus seminarios y darle un barniz pseudocientífico a sus ideas. Sacan conceptos complejos de contexto y los manipulan a su antojo, lo que provoca una irritación justificada entre los científicos de verdad. Por eso, es fundamental separar el grano de la paja. El principal argumento de los escépticos es el problema de la escala. Sí, a nivel de partículas subatómicas, el mundo se comporta de una manera muy extraña. Pero estos efectos cuánticos prácticamente desaparecen cuando pasamos a los macroobjetos: motas de polvo, manzanas, gatos y personas. Este proceso se conoce como decoherencia cuántica. Al interactuar con el entorno, el sistema pierde sus propiedades cuánticas con gran rapidez y comienza a comportarse según las leyes que conocemos de la física clásica. Por eso, argumentan los críticos, no se pueden trasladar sin más las leyes del micromundo a nuestra vida cotidiana. Que un electrón pueda estar en dos sitios a la vez no significa que tú puedas estar simultáneamente sentado en casa y en el trabajo. Que la observación afecte a una partícula no implica que puedas doblar una cuchara con la mente o curar una enfermedad. Trasladar esto directamente es una simplificación burda e incorrecta. Y en esto, los críticos tienen, sin duda, razón. El mundo de los macroobjetos se rige por sus propias leyes, mucho más predecibles, pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde exactamente se traza la frontera entre estos dos mundos? Y es justo aquí donde entran en juego teorías muy audaces y ciertamente controvertidas que buscan tender un puente entre el reino cuántico y el mundo de nuestra conciencia. La más conocida de estas es la propuesta por Roger Penrose, un eminente físico y matemático, y Stuart Hameroff, un anestesiólogo. Ellos postularon que nuestra conciencia es, en esencia, un proceso cuántico. Según su teoría, este proceso tiene lugar en los microtúbulos, estructuras proteicas ubicadas dentro de las neuronas de nuestro cerebro. Es precisamente allí, en esas diminutas estructuras, donde, según su hipótesis, puede mantenerse la coherencia cuántica. Esto significa que el sistema puede conservar sus propiedades cuánticas sin sucumbir a la decoherencia. Y es también allí donde ocurre la reducción objetiva de la función de onda.
un fenómeno que nosotros percibimos como el acto de la conciencia o el libre albedrío. Esta teoría es extremadamente controvertida y cuenta con numerosos detractores. Sin embargo, lo importante es que demuestra que científicos de prestigio están buscando activamente ese puente entre la física cuántica y el fenómeno más enigmático de nuestro universo: la conciencia humana. Quizás nuestro cerebro es, de hecho, esa computadora cuántica que está colapsando constantemente la función de onda de la realidad, o quizás la perspectiva correcta se encuentre en el justo medio. Es probable que la física cuántica no pruebe el misticismo en el sentido estricto del término, pero sí nos proporciona un lenguaje metafórico nuevo e increíblemente potente para describir esas intuiciones profundas que tuvieron los sabios de todas las épocas. Durante milenios, los místicos trataron de explicar de forma sencilla, a través de parábolas y alegorías, conceptos que desafían la descripción: la unidad, la vacuidad, la naturaleza ilusoria del mundo, el poder de la conciencia. Su lenguaje era poético, sí, pero carecía de precisión. Y hoy, los físicos, armados con el lenguaje más riguroso de las matemáticas, llegan a una descripción de la realidad que resulta asombrosamente similar. Es como si la física cuántica nos dijera: miren, esas cosas extrañas de las que hablaban sus profetas y santos no son meras fantasías. Los principios fundamentales del universo se alinean estrechamente con sus antiguas descripciones. Esto no implica que debamos ponernos a rezar ante la fórmula de Schrödinger, pero sí significa que podemos utilizar los descubrimientos científicos para profundizar nuestra comprensión de la sabiduría ancestral, y viceversa. Usar esa sabiduría para darle sentido a las impactantes revelaciones de la ciencia moderna. Pero existe una perspectiva aún más profunda sobre esta conexión. Algunos físicos, como John Archibald Wheeler, discípulo de Bohr y colega de Einstein, desarrollaron la idea de que la base de todo no es la materia ni la energía, sino la información. Su famoso principio, conocido como it from bit, el ello a partir del bit, establece que cualquier magnitud física, cualquier partícula, cualquier cosa, it, fundamentalmente proviene de bits de información, de respuestas binarias de sí o no. Bajo esta visión, el universo se presenta como una computadora cuántica gigante que procesa información sin parar, y las leyes de la física no son más que su algoritmo, y nosotros, como observadores conscientes, somos una pieza clave de este proceso. Al hacer preguntas al universo a través de experimentos, lo obligamos a generar respuestas concretas, bits, a partir de esa niebla informativa de posibilidades, qubits. Dentro de esta concepción, la realidad no es un conjunto fijo de objetos, sino un diálogo continuo, un proceso de co-creación en el que interviene la conciencia. Y, una vez más, resuenan los ecos de ideas místicas, que el mundo es un sueño de Dios, o que, en esencia, vivimos dentro de una especie de matriz. Y es aquí donde llegamos a la pregunta central. En toda esta ecuación, ¿dónde queda Dios? Por supuesto, la física cuántica no encontró dentro del átomo a un anciano barbudo sentado en una nube. Destruyó la idea del Dios relojero, aquel que le dio cuerda al universo una sola vez, para luego desentenderse de él. Pero, a cambio, abrió la puerta a una concepción de Dios diferente, mucho más cercana al panteísmo de Spinoza o a las doctrinas orientales. Si el universo, en su nivel más profundo, es un todo único, indivisible y no local, si surge de ese océano infinito de energía que denominamos vacío, si está impregnado de información e intelecto, si la conciencia juega un papel clave en su propia existencia, entonces, quizá, el propio tejido de la existencia, las leyes de la física, ese sistema único, inteligente y creativo, es precisamente lo que la humanidad ha llamado Dios durante siglos. Dios no es una entidad externa, sino la naturaleza intrínseca de la realidad misma. No está allá afuera, sino aquí,
en todas partes. Y la ciencia, al estudiar las leyes de la naturaleza, está en esencia, estudiando los rostros o las manifestaciones de esta divinidad. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Ha demostrado la física cuántica la existencia de Dios, o ha confirmado las verdades de los místicos? La respuesta es, al mismo tiempo, sí y no. No ha proporcionado una prueba directa e inequívoca que satisfaga al escéptico más empedernido. Pero ha logrado algo mucho más importante. Ha desmantelado por completo el viejo paradigma mecanicista y materialista, ese en el que no había cabida para el milagro, el misterio o el espíritu. Nos ha demostrado que la realidad, en su nivel más fundamental, es algo inimaginablemente extraño, paradójico y enigmático. Ha abierto la puerta a un universo donde todo está interconectado, donde el observador y lo observado se fusionan, y donde el vacío está repleto de posibilidades infinitas. Ha construido un puente entre el lenguaje riguroso de la ciencia y el lenguaje intuitivo del espíritu. La física cuántica no nos ha dado la respuesta definitiva, pero sí nos ha planteado las preguntas correctas y nos ha revelado que la búsqueda más fascinante de todas tiene lugar justo en la frontera entre lo conocido y lo incognoscible. Así que, recapitulemos. La física cuántica no garabateó en una pizarra de laboratorio la frase, Dios existe. No, claro que no. Pero hizo algo mucho más revolucionario. Destruyó el sólido fundamento del materialismo y nos reveló un universo que se parece más a un pensamiento vivo que a un mecanismo sin alma. Un universo donde todo está interconectado, donde el observador afecta a lo observado y donde el vacío está lleno de energía infinita. ¿Acaso esto no suena exactamente como la descripción de lo divino que encontramos en los textos ancestrales? Y aquí está el gran giro. Tal vez los científicos más avanzados y los sabios más iluminados, viajando desde direcciones opuestas, llegaron a la misma cima de la montaña, solo que la llamaron con nombres diferentes. La ciencia no mató a Dios. Quizás solo nos dio una nueva manera de percibirlo. Si este video te hizo reflexionar, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte las nuevas investigaciones en la intersección de la ciencia y lo desconocido. Y la pregunta principal para ti es, ¿dónde crees que se traza la línea divisoria entre la ciencia y la fe? ¿Y podrán fusionarse alguna vez? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Me encantará leerlos. Gracias por ver el video y hasta la próxima.